Para nosotros y para nuestros clientes, una nueva era ha comenzado, la era de la transformación digital. En este momento, el futuro no es mañana o el próximo año, el futuro es ahora. El ser humano busca por su cuenta la comprensión, cuando en un grupo, él transforma la comprensión en conocimiento. Una vez conectado, se expresa y elige lo que desea utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. El cliente quiere tener el control del propio tiempo en todas las esferas. Él quiere pronosticar sus demandas y quiere que sean atendidas con más conveniencia y mejores experiencias. ¿Cómo ser competitivo en este nuevo contexto y adaptarse a la nueva economía? La respuesta está en la transformación digital, lo que obliga a las empresas a hacer las cosas de manera diferente de lo que siempre han hecho. Conectar cosas, personas a sistemas, para generar datos que debidamente analizados van a generar nuevos negocios. Una enorme cantidad de datos permite predecir demandas y comportamientos. Para la supervivencia del negocio es necesario anticiparse a las necesidades del cliente. Toda esta información es analizada por inteligencias artificiales capaces de reconocer patrones y hacer la automatización de los procesos de manera eficiente. El orden de la cadena de producción tradicional se ha invertido. Ahora, quien decide lo que la industria va a ofrecer es el consumidor. Los retos son muchos y estamos preparados para enfrentarlos junto con su empresa. Puedes confiar en TOTUS. Tenemos soluciones tecnológicas y de gestión para ser siempre más competitivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al evento virtual RH 4.0 Onboarding Digital. Para todos es un gusto poder recibirlos en este día. Para los que no nos conocen, Totus es una empresa líder en desarrollo de software de gestión para empresas en América Latina y es uno de los 2 unicornios tecnológicos de la región. Quiero darle la bienvenida y presentarle a todos ustedes a nuestros invitados de hoy. Por un lado tenemos a la señorita Alejandra Niño. Ella es gerente de RH de Totus para todo el mercado internacional. Y Alejandra también es licenciada en Relaciones Públicas, posee un posgrado en Dirección de Recursos Humanos por competencia y además es coach ontológico. Por otro lado, también tenemos a Alejandro Ferrari. Él es Sales Specialist en Totus, cuenta con una amplia experiencia en desarrollo e implementación de sistemas. Actualmente es especialista en el segmento de RH en Totus y tiene una trayectoria de más de 5 años en Totus, pasando desde el área de servicios hasta el área comercial. Alejandro y Alejandra, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenos días, porque bueno, si tenemos personas invitadas de otras regiones, de otros países, pues podemos ser en algunos casos buenos días, en otros buenas tardes, así que bienvenidos a todos. Bueno. Así es, un placer tenerlos aquí. En breve los voy a dejar al mando. Por último, me gustaría primero que todo consultarle a los asistentes que están aquí hoy presentes con nosotros. Van a ver que en la plataforma que se les abrió tienen una ventana que tienen una sesión que se llama preguntas. En esa sesión van a poder ir escribiéndonos cualquier consulta o duda que vayan teniendo a medida que vaya surgiendo el webinar. Así nosotros vamos a poder resolver todas las dudas y las consultas al final en vivo. Solamente me falta es que nos escriban si nos están escuchando bien y si nos están viendo bien. Solamente con ponernos sí, nosotros ya podemos avanzar. Bien, perfecto. Ahí nos confirman que nos están escuchando bien. Entonces, nuevamente, bienvenido Alejandro y Alejandra. Los dejo al mando y sigan adelante con la presentación. Gracias, Janine.
Bueno, vale, si querés ya puedes pasar a al primer slide. Bueno, bienvenidos nuevamente. Como ya me presentaron, mi nombre es Alejandra Niño, yo soy responsable de recursos humanos para TOTUS en toda la región LATAM. Algo que me pareció súper interesante es que se pueda generar este espacio para que podamos compartir, sobre todo desde mi posición como RH con colegas, que hemos vivido 2 años de adaptación y de transformación en muchos de nuestros procesos. Hoy principalmente vamos a hablar del onboarding, ¿sí? De cuando nosotros tenemos la posibilidad de sumar nuevos talentos a nuestra compañía, pero bueno, también les voy a compartir experiencias detrás de escena, qué nos pasó, cómo nos tuvimos que reinventar. Sé que muchos quizás han pasado por lo mismo, entonces me parece importante poder compartirles nuestra experiencia, contarles cómo lo hemos vivido, cómo nos hemos adaptado y cómo hemos innovado en ese proceso, cómo hemos utilizado la tecnología a nuestro favor, cuáles eran las ventajas que contábamos al momento de reinventarnos y cuáles eran, digamos, los desafíos con los que nos enfrentamos y cómo los resolvimos y cómo está hoy ese proceso de onboarding. Como ya les dije, por un lado, la experiencia del TOTUER, del candidato, la experiencia del primer día y también toda la previa, cómo nosotros trabajamos internamente para que esa experiencia sea cuidada, para que esa experiencia sea agradable para la persona y que pueda vivenciar de una manera, digamos, suave, ¿sí? Todo esto que antes era de una manera presencial, había gran parte del proceso que nosotros teníamos de forma presencial y como todos sabemos, lo presencial tiene sus riquezas, tiene la posibilidad del contacto estrecho, el poder verte a la cara, el conocer a la persona, el que la persona al ingresar pueda vivenciar toda la cultura y cómo es el clima de la compañía, bueno, cosas que también tuvimos que ver cómo las llevábamos de lo presencial a lo digital, ¿sí? Entonces nosotros teníamos un proceso que antes de la pandemia ya era híbrido. ¿A qué me refiero con esto? Teníamos partes desde el proceso de atracción hasta el onboarding que hacíamos de manera digital y otras que hacíamos, ¿sí? De manera presencial. Entonces, digamos, el momento de la pandemia, lo que nos pasó también fue entender de que si bien hubo un stand-by, un parate, porque estábamos todos entendiendo qué estaba pasando, bueno, qué iba a pasar a nivel mundial, salud y demás, en un momento determinado también nos dimos cuenta de que como empresas de tecnología teníamos una responsabilidad y era seguir trabajando para apoyar a los clientes en ese continuar sus tareas de una manera totalmente diferente como no la conocían. Entonces también nosotros tuvimos que sufrir esa transformación porque en un momento tuvimos que atender, hablo internamente desde recursos humanos, la demanda de nuestros propios clientes internos que no pararon y siguieron atendiendo a nuestros clientes y necesitaban poder ingresar nuevas personas. Entonces, en ese momento de stand-by, en ese momento en que estaba todo como con mucha incertidumbre, lo que hicimos fue prepararnos. Lo que hicimos fue revisar cómo estaba nuestro proceso, qué parte del proceso ya teníamos digital y qué podíamos mejorar para que la experiencia sea buena. Cómo hacíamos internamente que esa comunicación, que antes muchas veces el estar en los pasillos, el irse hasta el área nos permitía hacerla muy rápido, la podíamos seguir manteniendo fluida y con efectividad, y cómo hacíamos que todos los procesos que eran presenciales ahora sean virtuales, y vuelvo a repetir, cuidando la experiencia del candidato, cuidando de que se siga transmitiendo nuestra cultura, nuestro clima. Entonces, eso fue lo primero que hicimos, aprovechar ese stand-by para entender de que teníamos que transformar el proceso y estar súper preparados para el momento en que nuestros clientes internos, nuestras gerencias nos solicitaran reclutar personas. Tuvimos muy pocos meses. Eso también nos permitió, digamos, prepararnos como para poder atender rápido, pero al mismo tiempo seguir trabajando para cada vez más mejorar ese proceso cuando empezó a pasar el tiempo y nos dimos cuenta de que
la virtualidad venía para quedarse, ¿no? Y que ya, digamos, se había transformado el mundo y ya no iba a volver a estar como antes. Entonces, eso también nos dio la pauta de que teníamos que seguir revisando los procesos y mejorando y haciendo que esa experiencia que antes era híbrida, hoy sea totalmente digital, y que sea digital o en algún momento nos permita volver a la presencialidad, tenga el mismo impacto para el nuevo candidato y para el nuevo TOTWARD, ¿no? Ale, si querés pasar al siguiente slide. Bueno, acá un poco contarles entonces cómo es que hicimos esta transformación hasta el 2020, antes de que llegue la pandemia, cómo era nuestro proceso. Nosotros teníamos un proceso administrativo, o sea, una vez que nosotros hacíamos una propuesta al candidato y el candidato aceptaba esa propuesta, nosotros por medio de nuestra herramienta Fluid hacíamos el inicio del proceso interno para la admisión de esa persona. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de enviar información tanto a nuestra área de administración de personal como a nuestra área de tecnología para que en simultáneo ellos se integren y vayan creando. Por un lado, todo lo que tenga que ver con la parte de legajo, de papeles que se necesitan para la admisión, el alta, el contrato, bueno, toda la documentación que nosotros como compañía requerimos del candidato para poder también darle todos los accesos, el seguro de vida, los beneficios, la medicina prepaga, todo el tema de armar las cuentas bancarias, sueldo, o sea, toda esa información que el área de administración necesita para poder garantizar que el día de la fecha de ingreso de la persona toda esta documentación y todos estos papeles estén ok. Y por otro lado también en simultáneo todo lo que es el área de tecnología, que obviamente recibe los requerimientos para poder generar según el perfil de la persona, porque nosotros tenemos obviamente distintos perfiles, y eso hace que también haya distintos tipos, no solamente de equipamientos que son requeridos, sino también de accesos para poder trabajar. Entonces, el área de tecnología tiene que crear la cuenta usuario, la cuenta de mail de la persona, y a partir de ahí también generar los accesos a las herramientas, crear todo lo que tiene que ver con los accesos también a nuestra plataforma de Universidad Totus, que es una plataforma donde nosotros tenemos acceso a que los TOTWARD se puedan capacitar, todo lo que tiene que ver con beneficios y demás, que también se requiere de cierta información técnica. Entonces, eso era lo que pasaba y eso era la parte que teníamos muy digitalizada, en el sentido de hacer todo, que ese proceso iniciara y que cada área vaya recibiendo la información que necesita para hacer su trabajo. Por otro lado, nosotros preparábamos el kit, ¿sí? Que era un kit de bienvenida que entregábamos el primer día en la oficina. Esa entrega de kit era presencial porque, bueno, obviamente armábamos ahí, como dice abajo, un desayuno y recibíamos a los TOTWARD, y también aprovechábamos ese espacio para, si bien la persona subía información de forma digital y demás, para tener también cada vez más digitalizados los legajos y demás, que para nosotros era fundamental dejar de tener tanta cantidad de papeles. También había algunos documentos que la firma se hacía presencial, se explicaban presencialmente algunos temas más administrativos y de procedimientos. Entonces, eso lo hacíamos de manera presencial el primer día que la persona ingresaba. Y por otro lado, también obviamente la persona el primer día venía a la oficina en el horario habitual y era recibido por nosotras desde Recursos Humanos con un desayuno de bienvenida. En ese desayuno se hacía una presentación, un onboarding, donde nosotros le contábamos al candidato, en realidad al TOTWARD, le contábamos acerca de TOTUS, de la presencia de TOTUS en el mundo, de la cultura, nuestro clima, dress code, cómo eran nuestros segmentos de actuación, cómo se comercializaban nuestros productos. Había un onboarding también en todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión. Bueno, hacíamos todo un recorrido por todos los aspectos que nosotros consideramos que son fundamentales y que tienen que tener un conocimiento. Cómo nos comunicamos, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos de comunicación. O sea, era un día donde hacíamos una inmersión en todo el mundo TOTUS para ese candidato.
Y por otro lado, hacíamos una visita guiada a la oficina, entonces mostrábamos todas nuestras instalaciones, presentábamos a la gente, porque también eso era lo que tenía de riqueza lo presencial, que nos permitía hacer esa presentación, que las personas vayan conociendo algunos otros empleados, también la posibilidad de presentarle al director, que siempre vean que había puertas abiertas y que nuestro director y nuestros líderes eran accesibles. Entonces hacíamos esa presentación, también hacemos una presentación obviamente con las principales gerencias de área para que les cuenten brevemente cuál era su responsabilidad, dónde estaba su equipo de trabajo y demás. Entonces todo eso lo hacíamos de manera presencial. Y también nosotros ya dejábamos alineado y preparado con el líder un espacio donde el líder presentaba el nuevo tutor al equipo, había un momento de inmersión, de intercambio, donde el tutor conocía, bueno, quiénes eran sus compañeros, digamos, dónde iba a estar trabajando, cuál era su área de actuación, digamos, en su espacio. Tenía ya su equipamiento, tenía un cartel de bienvenida, tenía unos chocolates, o sea, había todo un recibimiento al momento de que esa persona llegaba por primera vez a Totus, digamos que estaba bien cuidado, pero que iba siendo esa parte presencial que yo hablé de ese onboarding híbrido que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, bueno, llega la pandemia, nosotros estábamos ya, digamos, teníamos un proceso de atracción de talentos por el tipo de perfil que nosotros requerimos, que ya era bastante online, en el sentido que lo que fue la parte de adaptación al proceso de reclutamiento para nosotros no fue tan difícil. Nosotros teníamos sí la instancia final con el líder y demás presencial, sí la propuesta la hacíamos presencial, pero también nos pasó que por el tipo de perfil que teníamos, también tuvimos que adaptar nuestros procesos como área de recursos humanos de una empresa de tecnología a que el candidato muchas veces no podía acercarse, que tenía otros tiempos, y sí estábamos por ahí acostumbrados a alguna vez tener que hacer una propuesta de candidato online, bueno, una reunión con el líder del área online, o sea, nos había pasado, pero sí cuidábamos mucho que haya esa presencialidad, porque obviamente también sabemos que si vos te sentás en la recepción de una empresa y te quedás unos minutos, rápidamente percibís cómo es el ambiente, cómo es la cultura, cómo es el clima de esa organización, y para nosotros también era de una riqueza importante que el candidato pudiese vivenciar ese espacio. Entonces, lo que nos dimos cuenta era que, bueno, teníamos un camino que estaba bastante allanado, que era la parte de atracción de talentos propiamente dicha, pero el onboarding teníamos que hacer una revisión y estar preparadas como áreas de recursos humanos para que cuando el requerimiento de talento se activara, nosotros pudiésemos responder a esa demanda con agilidad y cuidando de nuestra forma de recibir y de cuidar la experiencia del candidato y de nuestros tutors propiamente dicho. Entonces, lo que tuvimos que hacer, obviamente, es, bueno, el proceso que era digital, que era la parte más administrativa, la parte de tecnología, también requirió que dentro de ese proceso el área de administración disparara una cierta información, o sea, que pudiese comunicar al candidato una carta de bienvenida, cuáles eran los beneficios que iba a tener, bueno, que pudiese saber cómo accedía a la plataforma digital de Legajo, que también digamos, la empezamos a utilizar para comunicarnos internamente con nuestros tutors cuando era necesario hacer algún upgrade de información, cuando era necesario algún cambio de alguna herramienta, también nos permitiera comunicarnos, pero bueno, teníamos que entender de que ya ese kit presencial, tuvimos que reinventarlo, tuvimos que pensar, bueno, ¿cómo hacíamos para que la persona recibiera el kit en su casa porque necesitaba las herramientas de trabajo, pero también sintiera en ese kit que le estábamos dando la bienvenida de una manera como acostumbramos, que es digamos, con mucha amorosidad? Entonces, bueno, inventamos ahí una forma de darle a ese kit una forma de regalo, donde, bueno, obviamente tuvimos que pasar por todo un proceso de la comunicación, que muchas cosas se comunicaban presencial, ver cómo la colocábamos en una carta, bueno, cómo
ayornábamos también ese kit pensando en que la persona ya no iba a estar en la oficina, iba a estar en su casa. Entonces, todo eso llevó todo un proceso de reinventarnos y de ver cómo nos adaptábamos, y logramos crear un kit que no solamente sea útil como herramientas de trabajo, por ejemplo, sino también que fuera algo cuidado y que la persona lo recibiera como un presente realmente y como una bienvenida. Y por otro lado, todo lo que era firma de documentos que a veces los hacíamos presencial, más que nada el tema de los contratos, el alta de AFIP y demás, sí lo transformamos de manera digital, y hoy, por medio de nuestra plataforma, tenemos todo ese proceso administrativo digitalizado, no hay nada en papel, digamos, lo cual también le brindó la posibilidad a nuestros TOTWERS nuevos de tener acceso a la información que tenía que subir, que puedan ver también, por ejemplo, nuestras políticas de viaje, nuestras políticas de rendiciones de gastos, todo lo que tenga que ver con el proceso administrativo. Bueno, no sé, quiero pedir unas vacaciones, ¿cómo debo hacer el proceso de solicitud? O sea, todos los instructivos, el paso a paso, todo eso nos permitió estar dentro de esa plataforma y que la persona tuviese acceso rápidamente. Entonces, cuidamos desde, bueno, ¿cómo el detrás de escena? ¿Cómo hago para que el día de que esa persona ingrese ya tenga todos sus accesos, tenga sus equipamientos, su documentación y demás? Y cómo también yo genero ese momento, digamos, de onboarding, que antes era presencial y había un recibimiento con desayuno y demás, para que online también sea cuidado y sea digamos, con amorosidad. Entonces ahí lo que hicimos fue inventar también una forma diferente de comunicarnos. Entonces, antes del ingreso, la persona recibió una carta donde le dábamos la bienvenida, que ya era un nuevo TOTWER, le contábamos qué iba a estar recibiendo su kit en la casa, que ese día tenía, digamos, una información de contacto directo con la persona de tecnología, que antes, por ejemplo, esa era una cosa que también tuvimos que ver cómo lo resolvíamos. Cuando nosotros le dábamos sus herramientas, la persona de TI acompañaba presencial ese momento de me lo veo por primera vez, tengo alguna duda y demás. Y bueno, y tuvimos que ver cómo hacíamos eso, entonces creamos también instructivos diferentes. Obviamente el contacto de la persona de TI estaba en esa carta, la persona, el nuevo TOTWER sabía que si se logueaba y tenía alguna dificultad, iba a poder tener esa persona de TI online para darle apoyo y acompañarlo. Después, obviamente, hicimos todo el onboarding online, que antes era presencial, entonces tuvimos que adaptar las dinámicas, las interacciones que hacíamos, ver también cómo separábamos, porque sabemos que no es lo mismo estar presencial, hacer una presentación, parar para un café, o sea, eso también cambiaba y tuvimos que adaptar toda esa dinámica del onboarding del primer día, el onboarding online. Por otro lado, también, obviamente, tuvimos que adaptar cómo el líder comunicaba la llegada del nuevo TOTWER al equipo, entonces creamos también templates donde cargábamos un montón de información que le solicitábamos al nuevo TOTWER para que el líder pudiera mandar a su equipo una comunicación contando que tal día iba a estar ingresando esta persona nueva al equipo y dar un poco de información desde personal, como hobbies y trayectoria profesional también. Obviamente esa presentación que hacíamos al director, a los líderes del área, tuvimos que ver cómo la reinventábamos porque nos parecía súper importante, porque habla de nosotros también, el acceso a nuestros líderes y que las personas sepan que pueden acceder rápidamente a los líderes. Entonces ahí lo que hicimos fue crear momentos mensuales donde juntábamos a todas las personas que habían ingresado nuevas de ese mes y hacíamos ese café con el director, donde él obviamente los conocía, les preguntaba, bueno, su trayectoria, hacía toda una dinámica muy, muy interesante y también contaba un poco de su propia trayectoria y su experiencia de carrera. Entonces era un momento bastante importante que, bueno, lo pudimos convertir online. Y también ese momento hacíamos también con los líderes, donde cada líder del área contaba un poco, bueno, cuál era su experiencia, cuál era su responsabilidad dentro de TOTUS y en qué ellos podían y su equipo apoyar a esta nueva persona que estaba ingresando. Y después, obviamente,
como no teníamos la posibilidad de estar en el día a día de la persona acompañando, porque uno de los desafíos como recursos humanos, y hablo a nivel personal, bueno, a mí me gusta mucho el contacto con la gente, el entrar, saludar, cómo estás, el mirar a las personas y darte cuenta si está bien, si tiene una dificultad, el poder acompañar a las personas nuevas en tomar ese café y cómo estás, algo que te podamos apoyar y demás, como que la virtualidad eso hace con que se pierda, ¿no? La posibilidad de ir recorriendo las áreas y charlando con las personas. Entonces, también creamos desde TOTUS a nivel global un onboarding digital de 90 días, donde el TOTUER, si bien tiene ese primer momento con nosotros, donde nosotros contamos acerca de la trayectoria, de la historia y demás, sabemos también que es mucha información. Entonces, lo que hicimos fue crear este onboarding de 90 días, donde el primer día se le da la bienvenida y el acceso a la Universidad TOTU, que es una plataforma que tenemos también en el LMS digital, donde la persona, por un lado, se puede capacitar, ¿sí? Porque cada uno de los que ingresa tiene su camino a recorrer en capacitación, tanto técnica como comportamental, según su nivel de carrera, el área de actuación. Hay un montón de capacitaciones disponibles que pueden consumir los TOTUERS independientemente del área, independientemente de la función. Y dentro de esta plataforma creamos este onboarding donde cada tanta cantidad de días se le mandaba un mensaje y se le sugería que asistiera a ciertos videos y a ciertas capacitaciones. ¿Qué había en esas capacitaciones? Por ejemplo, había información sobre cultura, comunicación, carrera en TOTUS, temas de beneficios, todo nuestro plan de bienestar, cómo acceder a esos beneficios. Ahí estaba la bienvenida del CEO, la bienvenida de los distintos vicepresidentes, hay una bienvenida de los líderes de la unidad donde la persona pertenece. Bueno, un montón de información que sabemos que en un primer día cuesta, digamos, adquirir toda esa información, es mucho para una nueva persona, pero que en el día a día, cuando estábamos presencial, nosotros íbamos generando momentos para ir pasando esa información. Entonces, también fue transformar todo ese seguimiento y todo ese acompañamiento y todo ese momento para que la persona pudiese también seguir incorporando información y saber cómo era nuestra forma de trabajar. Algo que ya veníamos implementando en el modelo presencial era un modelo de buddy, que era cada vez que una persona entraba al área, había una persona del equipo asignada para ser esa persona que fuera el punto de referencia para ese nuevo ingreso cuando tuviese alguna duda, cuando quisiera saber, bueno, tengo tal problema, con qué persona tengo que hablar y demás. Y eso sí también lo mantuvimos, obviamente, en el onboarding online, y también capacitamos a nuestros líderes para que puedan hacer ese onboarding online, porque sabemos que esa primera llegada de un nuevo talento a la compañía tiene que ser algo cuidado, tiene que ser algo que la persona se sienta acompañada. Entonces también hicimos una capacitación y hicimos un material, disponibilizamos un material para nuestros líderes para que, bueno, qué información tengo que dar al nuevo TOTUER, cómo hago para que eso que antes tenía la posibilidad de estar en el día a día y presencial con la persona, online también lo pueda generar. Entonces preparamos también a nuestros líderes para que acompañen ese onboarding, porque si bien, digamos, la responsabilidad de armar ese camino y esa bienvenida es de recursos humanos, que la persona se sienta bienvenida y que le guste trabajar donde está, es responsabilidad de todos, inclusive de los líderes. Entonces, había una gran participación ya desde antes de líderes, de compañeros y de recursos humanos. Y de forma online también lo mantuvimos. Obviamente hicimos las transformaciones que hubo que hacer, digitalizamos bastante el proceso, preparamos material, digamos, nos movimos mucho en ese sentido para generar esa buena experiencia y, a pesar de estar online, poder obviamente no parar, ¿no? Y seguir trayendo talentos y darles esa bienvenida. Obviamente en todo este proceso también hubo mucho de nuestra cultura
nosotros tenemos uno de nuestros vectores de la cultura que específicamente habla del éxito del cliente, es nuestro éxito, y cuando hablamos de clientes en Totus no hablamos solo de clientes externos, también hablamos de nuestros clientes internos. Yo como área de recursos humanos, los líderes de las áreas son mis clientes y los Totus también. Entonces, una de las, es muy revelador cómo la cultura ya, a pesar de que se gestó hace muchos años, se ayorna a esto online, porque justamente uno de los comportamientos del vector del éxito del cliente es nuestro éxito, es que estar presentes y cercanos, ¿no?, de nuestros clientes, sean internos o externos, en todos los momentos de forma física o digital, ¿no? Y cómo colocar en el centro de nuestras decisiones al cliente. Entonces, todo esto fue para mí algo que sí se pudo vivenciar, además de otros comportamientos, de otros vectores de nuestra cultura, pero específicamente este para mí fue algo muy fuerte en el sentido de cómo tuvimos que rearmarnos. Y, Ale, si querés pasar al siguiente slide, obviamente nosotros contábamos con algunas ventajas, ¿no? Como ya comenté, bueno, el 60% de nuestro proceso de atracción ya era online y fue muy fácil adaptarlo. Eso debo confesar que teníamos las herramientas, teníamos un poco la experiencia, entonces no fue una dificultad para nosotros generar un proceso de atracción 100% online y que sea un proceso cuidado, que sea bueno y que sea ágil para los candidatos. Al ser una empresa global teníamos algunos pilotos de onboarding digital, porque obviamente como estamos presentes en varios países y demás, nos ha pasado de tener que reclutar personas que actúan online por una necesidad de negocio, y teníamos un poco esa experiencia de haber hecho algún piloto de onboarding digital. Obviamente como empresa de tecnología también teníamos las herramientas para transformar el proceso híbrido en 100% online, entonces Fluid para mí fue uno de los, digamos, de los aliados, porque todo este proceso que era híbrido lo transformamos totalmente digital. Después Ale va a contar un poco un proceso general, pero fue poder decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos, y queremos que esto esté así en la herramienta. También como área de recursos humanos nos permitió esta herramienta poder hacer el seguimiento de, bueno, dónde estaba el kit, en qué candidato teníamos ya creado los accesos o no. Eso ya lo teníamos de antes, pero también había otras informaciones que se empezaron a generar de necesidad en ese proceso digital, como por ejemplo el envío de la carta de bienvenida, el envío del kit. Bueno, todo eso nosotros teníamos la posibilidad de hacer el seguimiento por la herramienta, de saber en qué momento estaba del proceso y si teníamos que hacer algún tipo de reclamo o alguna acción diferente para garantizar de que el proceso finalice correctamente. Obviamente tenemos un área de UX que eso nos permitió también revisar los procesos internos pensando en la experiencia de ese candidato que pasó por nuestro proceso de atracción, aceptó nuestra propuesta y ahora es un nuevo Totuer. Bueno, ¿cómo acompañamos esa jornada para que nuestro Totuer, a pesar de estar online, sienta todo eso que nosotros transmitimos en un modelo que teníamos de onboarding híbrido, ¿no? Y principalmente en las instancias donde nosotros sentimos que son claves, presencial. Y después, obviamente, la experiencia del nuevo Totuer, como comenté, siempre fue el centro, o sea, desde el momento en que nosotros sabíamos que esto se iba a extender y que íbamos a tener que reinventarnos, fue siempre pensar. Yo me acuerdo que estuvimos trabajando en equipo, bueno, ¿cómo vamos a construir el kit de ingreso? O sea, esto va a estar necesario porque son las herramientas de trabajo y sabemos que la persona lo tiene que tener. ¿Cómo hacemos para transmitir la bienvenida, la calidez, la agilidad, nuestra forma? O sea, ¿cómo generamos cosas dentro del kit para que la persona sienta eso? Bueno, eso fue todo un trabajo que también hicimos pensando en, bueno, si yo fuera una persona que estoy entrando nueva, no conozco la oficina, no tuve la posibilidad de estar presencial con recursos humanos, no voy a ir el primer día a la oficina, ni siquiera la conozco, ¿cómo me gustaría que me den la bienvenida? Y por eso surgió esta idea del regalo. De hecho, era una caja como un regalo, con las herramientas de trabajo, pero también con otras cosas que le daban esa calidez. Y después también, obviamente, teníamos de ventaja la cultura, que creo que nosotros tenemos como empresa de tecnología también
algunos comportamientos y algunos vectores muy marcados, o sea, el tema de innovar, el tema de colaborar, fue crucial todas las áreas trabajando, a pesar de estar online, unidas para generar esta experiencia al candidato, todo lo que tiene que ver con poner en el centro al cliente, el éxito del cliente, bueno, para mí como área de recursos humanos, para que mis clientes internos, ante una demanda de reclutamiento y traer talentos para seguir atendiendo a nuestros clientes externos, bueno, cómo yo garantizaba no parar y de alguna manera transformar ese proceso que ya estaba funcionando, que ya estaba súper aceitado, de manera totalmente digital. Entonces, creo que esas fueron nuestras ventajas, desafíos creo que los que hemos enfrentado todos en el área de recursos humanos, la incertidumbre, cómo, digamos, también teníamos ya los procesos y los flujos hechos de una manera, entonces tener que repensar cómo hacer eso de manera online, cómo generar cercanía, cómo estar presentes a pesar de no estar ahí en la casa de las personas, digamos, todo eso creo que fue un desafío que no viví yo, Alejandra Niño, gerente de recursos humanos, sino todos en la empresa, seamos de recursos humanos o inclusive las áreas, ¿no? Desde administración, bueno, en nuestro caso comercial, servicios, todas nuestras áreas también, obviamente, tuvieron desafíos, y uno, no menor, fue cómo continuamos atrayendo talento y generando ese primer día. Entonces, eso es un poco lo que yo tenía para contarles. Después creo que va a haber una parte de preguntas, así que estoy súper a disposición. Y bueno, y ahora le cedo la palabra a Ale Ferrari, que va a contarles un poco de esta herramienta maravillosa que es Fluic, y que a nosotros internamente nos permitió muchísimo generar este proceso. Vuelvo a repetir, desde el detrás de escena, ¿no? De cómo generar y garantizar que todos los procesos de ingreso de esa persona estén ok, a también la parte del onboarding, ¿no? Creo que Fluic es un gran aliado y está buenísimo que Ale pueda mostrarles brevemente. Y bueno, me vuelvo a poner a disposición, ahí están mis contactos, cualquier consulta o lo que sea, estoy súper a disposición. Ale, cuando quieras. Bien, perfecto, gracias Ale. Bueno, mi idea es mostrarles un poquito de todo esto que contó Ale, cómo lo llevamos a cabo en todo lo que es la herramienta, ¿sí? Justamente en lo que es Fluic, a través de justamente uno de sus módulos, que es la parte de BPM, ¿m? Que es el gestor de procesos, donde nosotros diseñamos un flujo de trabajo que justamente nos permite controlar cada paso de todo esto que estuvo nombrando Ale en un principio, ¿sí? Esperen que voy a empezar esto. Ahí va. Perfecto, bien. Bueno, primero en principal lo que les quiero mostrar es un poquito lo que es el área de trabajo y entramos en la parte de el proceso propiamente dicho, ¿sí? Básicamente lo que tenemos es, la idea es que puedan desde el inicio, ¿sí? Que es la aceptación, ¿sí? de la persona, de la propuesta, ¿sí? Hasta todo el control de cada suceso que va pasando, ¿sí? En el medio, ¿sí? La idea es que justamente a través de un formulario de alta de empleado, ¿sí? Como puede ser sencillo en este caso, se necesita un par de datos como nombre, apellido, quill, domicilio, teléfono, email, ¿sí? Qué cargos, qué nivel de carrera, bueno, esto es más que nada justamente para, ¿cómo se llama? Lo que es en Totus en particular, pero esto obviamente puede ser personalizado para cada caso, ¿no? Y después tenemos sí fechas de ingresos y fechas del kit. En el caso del kit, esto es lo que les comentaba Ale en un principio, era que el kit este de bienvenida que se le da a Totus y es, bueno, justamente acá lo que sirve es para dar un aviso y ya tener esa fecha de cuándo ya le llegó a la persona y que tengamos ese estatus, y cualquier persona que vaya a tener acceso a este proceso pueda visualizar en qué paso está justamente todo el proceso. Déjenme que les muestre el flujo de trabajo, así pueden ver un poquito más esto que les estoy comentando, ¿sí? Bien, primero en principal tenemos
la aceptación de la propuesta, ¿sí? En el que justamente nosotros, a través de el inicio del proceso desde el área de recursos humanos, se sube la propuesta formal que se le hizo a la empleado, ¿sí? Y la que aceptó, obviamente, ¿sí? En base a eso, lo que hace Fluid automáticamente es bifurcar el camino, ¿sí? Y hace un aviso a todo lo que es la administración de personal y aviso a TI con todos los datos que se completaron en el formulario, ¿sí? ¿Qué hace esto? Que justamente la persona de TI pueda tener las herramientas para poder crear justamente todo lo que es la creación de usuario, el email, la asignación del equipamiento, bueno, todo lo que es con respecto al área de TI, ¿sí? Y lo que hace Fluig en este punto es justamente limitar también lo que es la propuesta, ¿sí? Porque como se carga una propuesta formal, ¿sí? Que tiene justamente cuánto va a cobrar la persona y eso, la gente de TI no tiene que ver eso, ¿sí? Entonces, la propuesta formal como archivo solamente le llega a la que es el aviso de administración de personal y a TI solamente le llegan los datos del formulario que se completaron, ¿sí? En base a eso, sí, lo que hace en nuestro caso, lo que hace la parte de administración personal es crear directamente el perfil en tulegajo.com, que es la herramienta adicional que nosotros usamos para todo lo que es recibo de sueldo, comunicaciones eh, y todo lo que es el legajo digital. Y también agrega lo que es la firma electrónica de los documentos. Entonces, con esto el empleado va a tener su panel de autogestión y va a poder visualizar todo eso, ¿sí? Entonces, este punto lo necesita para todo lo que es más a posterior, ¿sí? Y lo que va haciendo en paralelo, ¿sí? Que puede ir dándose en diferentes circunstancias, es que el área de TI va creando el email, va creando la asignación del equipo, o sea, ya va disponibilizando todo lo que es la computadora de la persona, el mouse, bueno, todo lo que son los headsets, y en nuestro caso el kit de todo lo que es de recursos, perdón, para trabajar en el día a día, tiene un montón de cosas para justamente poder trabajar desde casa cómodamente, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso es justamente ese kit que se le envía a la persona inicialmente, ¿sí? Luego de que obviamente se crea todo esto, vuelve a unirse el camino y se vuelve a unir con lo que hace la parte de administración de personal, ¿sí? Y ahí es cuando ya se dispara lo que es la logística del kit de ingreso, ¿sí? Justamente acá está el momento en el que ¿cómo se llama? Se agrega, digamos, al formulario la fecha al que le llegó realmente el kit de ingreso, ¿sí? Que en nuestro caso no lo tenemos automatizado, pero para las empresas, si por ejemplo nosotros podemos agregar un número de guía, ¿sí? Y ese número de guía que vaya ¿cómo se llama? Consultando con el correo, ¿sí? Y entonces esta fecha se pueda cargar automáticamente. ¿Sí? Fluid tiene esa capacidad de poder conectarse con otros sistemas y poder levantar información útil que nos pueda dar estatus a nosotros, ¿sí? La idea es justamente que tanto la gente de recursos humanos como cualquier área que pueda entrar, ¿sí? Que por ejemplo la gente de TI, administración personal, pueda entrar al proceso y ver justamente en qué paso está cada cosa, ¿sí? Ahora les voy a mostrar justamente un listado de cómo podemos ver desde el área de recursos humanos en qué estado está cada proceso de onboarding que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Bien, si bajamos un poco más, ya tenemos justamente más para lo que es la parte de bienvenida, en la que nosotros volvemos a bifurcar el camino y lo que hacemos es envíos de mails a las diferentes destinatarios, ¿sí? Primero, obviamente, es el envío de mail al empleado, ¿sí? El cual tenemos un template en el que les da cómo va a acceder a cada cosa, cómo va a acceder a su mail, cómo va a acceder a las diferentes plataformas, ¿sí? La idea es que justamente con el mail que se creó ya pueda también tener acceso al mail nuevo, ¿sí? Eh, entonces, después lo que hace Fluid también es enviar un email al líder de la persona, ¿sí? En base a lo que se cargó el formulario de recursos humanos, para que le llegue todo un instructivo con buenas prácticas sobre onboarding, ¿sí? Porque justamente la idea y lo que hace justamente Totus es coordinar no solamente con recursos humanos, sino con el líder de que va a ser la persona para que los dos le puedan hacer el onboarding y justamente la persona se sienta mucho más contenida
de los dos lados, ¿sí? Y después también lo que hace también que justamente se sepa en el área, ¿sí? Fluid lo que hace es al líder le manda un template, ¿sí? Para que al equipo de ese líder le llegue justamente toda la información del empleado nuevo, ¿sí? Básicamente quién va a ser su compañero de trabajo. Y entonces con esto van a tener información de con quién van a trabajar, ¿sí? En base a eso, lo que vuelve a hacer Fluid es volver a unir el camino en la coordinación de fecha del onboarding, ¿sí? Que básicamente es cuando, lo que hace Fluid es, en base a esto, le pone la fecha, ¿sí? Y la sala, ¿sí? Que se hace el meeting, ¿sí? Con la persona, donde va a estar justamente el líder y donde va a estar una parte de recursos humanos, ¿sí? Con eso justamente vamos teniendo todos los estatus y después de que se hace el onboarding ya la persona queda libre para trabajar con el líder directamente, ¿sí? Eso es un poquito todo el proceso. Lo que les voy a mostrar ahora básicamente es cómo podemos visualizar estos procesos, ¿sí? Con su estatus y ver cómo van cambiando estos estatus, ¿sí? Esto que van completando justamente cada parte, cada área, cada parte, digamos, y cómo nosotros podemos ver, por ejemplo, en un mes, por ejemplo, si yo acá tengo un filtro en el que voy a ver de qué fecha a qué fecha, vamos a poner un mes entero, ¿sí? Y de un proceso en específico que es el alta de empleados, ¿sí? Que es justamente lo que quiero ver. Entonces, si yo voy acá a visualizar, Fluid lo que me va a hacer es me va a traer justamente todas las altas de empleados que tengo en el mes y en qué ubicación está. Si se fijan, tiene cada uno una ubicación diferente. ¿Qué quiere decir? De que eso está parado en una tarea y está ahí frenado en esa tarea porque por X motivos, ¿sí? Y lo que tiene Fluid justamente para la comunicación de estos eventos que van sucediendo es que no es necesario que yo me tenga que comunicar con tal área para ver en qué estado está tal cosa o con tal persona para buscar algo o tengo que hablar con administración porque no sé qué está pasando, ¿sí? Básicamente lo que hago es entrar directamente al proceso y en la parte de detalles yo puedo entrar directamente al flujo de trabajo que estábamos viendo recién, que les estaba explicando paso por paso y ver con el color que le da Fluid en qué pasos está, ¿sí? Entonces acá lo que nos está diciendo es que todavía administración de personal no cargó la parte de tu legajo y la parte de TI solamente dio el alta del usuario, ¿sí? Pero falta el alta de email y la asignación del equipamiento técnico, ¿sí? Entonces en base a eso nosotros podemos ya tener un estatus y podemos visualizar en cada momento qué está pasando con esta persona que está esperando para empezar a trabajar, ¿sí? Lo que también nosotros hacemos restricciones es que para, por ejemplo, tu legajo se necesita sí o sí el alta del email, ¿sí? Entonces, lo que pasa acá es que tu legajo no está dado de alta por el área de administración personal porque todavía el email en TI no le llegó, ¿sí? Una vez que TI dé de alta el email, ahí sí ya le llega a la administración de personal justamente la información del alta de mail y ahí puede dar de alta justamente la parte de tu legajo, ¿sí? Si, por ejemplo, nos vamos a otro proceso para que puedan ver esto mismo que les comentaba, vamos a ver que, por ejemplo, ya se avanzó. Vamos a, por ejemplo, está acá. Y está, por ejemplo, ya está en administración de personal